ahorita estuvimos hablando mucho de hacia dónde vamos, qué tenemos que cambiar, etc. Y pues hoy nos toca que jugar el juego pues con las herramientas que tenemos hoy, en el ecosistema que tenemos hoy antes de que cambie. Entonces una de las herramientas más potentes que nosotros hemos desarrollado es justo a lo que nosotros le llamamos la digitalización del activo, la verificación del activo. ¿Cómo logramos hacer verificaciones? Ahorita alguien me dijo, no, creo que nos vamos a ir con ustedes, pero es que tenemos un problema de la cantidad de activos que tenemos como 120.000 activos. Y yo, ok, quédate para la demo. Y la verdad es que entre más volumen creo que es mejor porque hay más puntos de información. El problema es cuando hay menos volumen y quizás son más raras las cosas, pero aún así no los podemos coger. Este es un sistema que nosotros tenemos, que nosotros le hemos denominado Magic. Magic, ¿por qué? Porque los ingenieros le pusieron mágicos y dijeron que se debía llamar Magic. Y este proceso lo que hace es usar múltiples herramientas de lo que históricamente ustedes conocen como OCR, Optimal Character Recognition, y regex, que es Regular Expression, de uno poder, digamos, con código, digamos, limpiar como los documentos y poder extraer la información. Y es muy fácil hacerlo cuando el documento no cambia. El problema es que todos los documentos cambian. Una de las cositas que les quería mostrar acá, muy rápido, es a lo que nosotros le llamamos es como el extraction profile. Este es nuestro back office, es la manera en que nosotros podemos hacer deuda estructurada, que sea estructurada, que sea, digamos, flexible, pero a la misma vez rápida. Entonces, una de las cosas que pueden ver acá a la izquierda es la cantidad de OCRs que podemos usar, y abajo la cantidad de LLMs o modelos de AI que podemos usar. ¿Cómo se diferencian estas dos cosas? Es que una lo que hace es limpiar la imagen. Ustedes nos imaginan la cantidad de garabatos que tienen, que a veces hasta el humano le es difícil entenderlo. Entonces lo que nosotros hacemos acá es tenemos una cantidad ridícula de cosas que podemos ir a chequear, y en caso de no tener una, podemos crear estas variables. ¿Cuál es el punto grande de esto? Que si nosotros venimos a crear variables como por ejemplo el contrato de crédito o quién es, esto es algo falso pues para no tener a ningún cliente acá, y lo que está haciendo es limpiando todo el documento para luego poder preguntarle con un AI a ese documento y poder jalar la información, pero ahorita sí sobre millones de documentos. Nosotros hasta hace un mes nosotros hemos verificado más de 20 millones de documentos. Aquí hago una acotación muy importante, y es nosotros recibimos data del originador, de la SOCOM, de la FinTech, y digamos que esa data la podemos validar hasta acá, pero si el documento no ha sido alterado, es muy difícil si no existe una llave criptográfica, que ahí es donde viene, digamos, el tema de blockchain, que los activos sean digitales. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el account data name, y el account data name nos dice que es Laura Méndez Ríos. Acá, Laura Méndez Ríos. Entonces, lo que nosotros podemos acá es modificar los prompts. Acá dice Contract ID 1123, este sí lo había visto acá arriba, y esto se llama el Extraction Profile. Lo hacemos solamente una vez por documento. Entonces aquí ustedes van a poder ver que si un documento tiene pagaré, seguro de vida o la constancia de situación fiscal, nosotros aquí podemos extraer todas las variables asociadas a cualquier constancia de situación fiscal, y eso lo que nos permite es poder salir a validar una cantidad de documentos. La mejor manera que nosotros podemos decidir hacia dónde va esta herramienta, bueno, esperemos ahí que cargue, pero hacia dónde va esta herramienta, es que uno de los temas más importantes que nosotros vimos con los originadores de activos que usaban sus activos como garantía es el tiempo que se demora para que el patrimonio autónomo o el fideicomiso acepte ese activo como garantía. Y hoy digamos que puede demorarse un par de minutos con nosotros, a veces hasta un día, pero hace 3-4 años podía demorarse hasta un mes cada una de estas validaciones, y eso hace que el sistema cada vez sea más lento entre más te demores validándolo, pues si estás haciendo, digamos, bien el trabajo. Entonces nosotros aquí lo que estamos haciendo es, imagínense como ponerle como una radiografía a cualquier tipo de activo sin que ustedes tengan que saber todo lo que ese activo tiene que tener como propiedades para que sea realmente válido. Esperemos ahí que este se demora un poco más. Aquí es como se ve un reporte de nosotros. Una vez ya se extrajo todas las variables, nosotros comenzamos a hacer
muchos cruces, incluso cruces dentro de documentos, y realmente no creo que hemos visto un solo originador que tenga su data perfecta. Todos por alguna razón no hacen match algo, y la pregunta es ¿qué tantos errores tienen? ¿Es el 1, el 2, el 3? Hemos llegado a ver hasta 50-60% de errores. Entonces la pregunta es ¿cómo hacemos incluso para que nuestros originadores se den cuenta de eso y puedan salir a mejorarlo? Esto último que sacamos, esto es lo que se viene para BAS, y nosotros hicimos un producto que se llama Checkmate y le llamamos Jaque Mate. Es como, realmente la historia es un poco más larga para este foro y aquí no me atrevo tanto a decirla, pero eso es una muy buena historia de por qué se llama Jaque Mate este producto. Y lo que hace es que, voy a hacer un poquito más de zoom para que lo logren ver. Lo que hizo nuestro AI es que todos los documentos asociados a ese activo se subieron y automáticamente nos dio la respuesta de todos los errores. Y esto no es mentira, o sea, se los juro que los que trabajan con nosotros a veces nos odian porque les encontramos demasiados errores, pero esto es verdad, o sea, esto que están viendo acá no es falso. Entonces acá, por ejemplo, muestra que la diferencia del monto del pagaré versus el contrato, y nosotros podemos ver acá y podemos auditar otra vez la trazabilidad, la importancia de cada cosa. Aquí ponemos pagaré. Acá me dice 150.000 y en el contrato de crédito me dice 927.000. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que nos comienza a decir, falta seguro con beneficiario visión. Entonces acá me dice, el documento de seguro de vida no tiene información relevante sobre el beneficiario ni el monto asegurado. Muchas veces te suben documentos que no están completos. Entonces el sistema automáticamente nos dice, el seguro de vida te enviaron el documento pero no te enviaron con nada más. Y estas son las cosas que nosotros podemos ver para el cómo digitalizamos el activo. Se requiere el 80%, se requiere el 100% de consistencia, y eso nosotros le llamamos el Verification Policy. Es la política que nosotros vamos a ejercer a través de nuestros clientes. Y este es un caso muy interesante. Mire que esto lo hizo el AI automáticamente, y lo que nos dijo es la constancia de situación fiscal indica que Laura Méndez Ríos es una sociedad anónima de capital variable, lo que sugiere es un escenario B2B. ¿Por qué? Porque obviamente cada tipo de activo requiere su propia validación. Y nos dice, pero no hay otros documentos que confirmen completamente este escenario como una acta constitutiva, comprobante de domicilio, el nombre del representante legal. Esto ya lo hace un AI. Nosotros venimos desarrollando esto los últimos 2 años, y gracias a AI esto solamente va a seguir mejorando. Y entonces imagínense como ponerle una radiografía a cualquier tipo de activo que ustedes toquen, y que ya sea que ustedes lo originan o luego que se deciden venderlo. Esto es lo que nosotros, es el futuro de lo que nosotros vemos. Este tema de acá arriba, Low Trade Integrity, y una de las razones por las cuales confiamos tanto en nuestro producto es porque como nos entregan también la base de datos contra qué compararlo, entonces nos llega el documento y podemos extraer toda la información, ¿cierto? Pero ahí puede todavía alucinar, hasta ahí puede extraer mal, puede hacer cosas. ¿Cuál es el problema? Que lo bueno es que como ustedes tienen bases de datos, al meterle esas bases de datos y compararlas, ahí ya nos comienzan a salir los falsos positivos y los falsos negativos. Y luego tenemos Checkmate. Checkmate es lo que hace el jaque mate a esos falsos positivos y falsos negativos, y ahí nos dice exactamente qué porcentaje de todas las validaciones que se hicieron contra la base de datos fueron correctas o no. En este caso puedes dar 42%. Entonces, este número puede que sí esté ahí metido a mano, pero esto sí es completamente verdad, y eso es lo que nosotros ya podemos hacer sobre millones de documentos. Ya lo hemos hecho sobre más de 20 millones de documentos y a casi costo cero, porque a nosotros nos pagan un poquito por nuestra labor, pero pronto el sistema financiero nos will reward us. Y antes de introducir al siguiente panel, antes de introducir al siguiente panel, esto es algo que nosotros venimos haciendo como una prueba de concepto que no hemos lanzado con ningún cliente, y la verdad es porque llegar solamente a estas bases de datos es bastante complicado. Apenas todo el primer panel se enfocó en el activo, cómo digitalizamos el activo. El primer panel se enfoca en cómo sabemos que ese activo es real, ¿cierto? El segundo panel se enfoca en qué hacemos entonces ahorita con ese activo. Y una de las grandes cosas y de las personas que más me encanta traer este panel es Felipe de Cobre. Ahorita se los voy a presentar y lo que ellos hacen, pero uno de los temas más importantes que
que nosotros vemos en el ADN de un átomo que nosotros queremos que se mueva a través del sistema es cómo verificamos los pagos. Así como estamos hablando de la trazabilidad del activo, cómo trazamos el pago, no importa si está a 3 niveles abajo de quien realmente generó la información real. Y es muy duro, sobre todo porque los bancos es difícil que abran las APIs, porque las pasarelas de pago arcaicas a veces ni siquiera tienen APIs, entonces demora construirlo, pero esto es una pequeña demo. Cuando ya tienes todos los pagos centralizados, ya puedes comenzar a poner LLMs y preguntarle información acerca de la data. Eventualmente hacia dónde vamos nosotros es: muéstrame el riesgo de 90 días para este tipo de cartera y que te lo trae. Eso digamos que ya se puede hacer. El problema es que hay que limpiar mucha data y trazar la data. Este es un pequeño ejemplo. Espero que funcione porque este sí se cae. Y aquí lo que vamos a hacer es, está conectado a una base productiva o una base de demo de data, digamos, de pagos falsas. Y aquí lo que nosotros hacemos es que como nos conectamos a cada una de las pasarelas de pago de nuestros clientes, entonces lo que comenzamos a ver es, por pago, cómo logramos conciliarlo a nivel activo. Entonces, un activo puede tener una vida de, pongámosle, 30 días y puede pagar cada semana. Entonces va a pagar cada 7 días. ¿Cómo encontramos? Creo que está roto. Creo que está roto, no debería hacer eso, pero para que vean que es real. Sí. Javi me dijo que se demoraba cargando, pero... Sí, no importa. Es que es verdad lo que digo. Sí. Vamos a ver si funciona. Y entonces lo que nosotros tratamos de hacer es, cada pago que está entrando al sistema de las IFPES o al bancario, cómo lo atamos directamente a cada activo y lo conciliamos. Y lo que nosotros vamos haciendo es que vamos diciendo qué porcentaje de todos los pagos realmente logramos conciliar o se quedan por fuera de algo que nosotros le podamos dar como esa certificación. Entonces nosotros comenzamos a ver y decir, el 80% sí está bien conciliado o el 20% no, y por ende ya ustedes como acreedores originadores deciden hasta qué porcentaje de esos riesgos hacerlo. Vamos a ver si... ¿Qué pasa? Bueno, vamos a poner la tercera. Bueno, funcionó, bueno, se salvó. Ok, estas son cosas productivas que todavía no podemos sacar a clientes porque realmente están muy betas, pero aquí lo que nosotros hacemos es que muchos de nuestros clientes usan muchos niveles o muchas pasarelas de pago y realmente es muy difícil levantar toda esta data. Entonces, lo que aquí podemos ver es que por cada una de las pasarelas de pago, ¿cuánto logramos conciliar? Entonces hay unas pasarelas de pago que tienen mejor referencias que otras, y aquí lo podemos ver. Eso se lee ahí. Felipe, no yo. Y si ven acá, entonces, por ejemplo, de STP debería ser la mejor, no debería de ser EIDIAN. Y esto es, digamos, hacia el futuro de donde van las cosas, donde los EIDI se comienzan a conectar con la información y comienzan, digamos, a analizar la data. Entonces, este es el futuro de lo que nosotros queremos construir, y es que ojalá sean personas comunicándose con lenguaje natural y preguntando las cosas sobre ya información que sea trazable, que es el gran punto de lo que dijimos en el panel anterior y que ahorita lo vamos a comentar, pero desde el sector fiduciario, sector bancario y sector, no sé si son la IFE, pero el sector de pagos, ¿sí? Y luego me falta una persona. Y, espera. Y esto, que es lo más importante. El otro día estaba con esta persona que va a venir al panel y creo que en México fue las personas que me cachó más la idea, que me puso así como el siguiente reto, que era tokenización de sus propios activos, que si él pudiera tokenizar todos sus activos y rápidamente vendérselos a BBVA, qué tan rápido BBVA se los pudiera comprar. Y el problema hoy es justo la estandarización de la información sobre ese activo y ver el riesgo, etc. Hoy, ¿cómo podemos hacer que estas empresas que no están en el sector bancario regulado, pero que le están vendiendo activos
al sector regulado, cómo se tiene la trazabilidad, no solamente del activo, que fue lo que acabamos de decir, sino cada pago que está a 3 niveles de diferencia. Y la mejor manera en que lo puedo decir esto es, imagínense, yo quiero salir a comprar una máquina y Luis me la vende, y luego Luis se la vende a Emilio. Pues si yo sigo haciendo el servicing de esa cartera, si yo sigo cobrándole al cliente, me va a pagar a mi cuenta, no le va a pagar ni a Luis ni a la BBVA. ¿Y cuál es el problema? Que si hay veces ni el mismo originador tiene buena trazabilidad de los pagos por este problema de la reconciliación, pues imagínense cómo ahorita nos juega este juego a 2 niveles. Y el gran punto de lo que estamos tratando de hacer es cómo creamos la infraestructura que no importa cuántos niveles estás, puedes confiar en la información, no porque sea VAS, es porque todos los jugadores como gremio decidimos estandarizar la información, estandarizar los procesos y hacer que estas transacciones sucedan. Entonces, para eso me gustaría invitar al panel a la persona que hará esto posible desde el sector de los pagos, Felipe Gedeón. A la persona que nos va a decir cómo va a ser BBVA para comprar estos activos, Emilio, bienvenido. De los actores más importantes y a los que realmente más le creo que nos va a ayudar a sacar la primera fiduciaria realmente digital de México, Edgar Valdés de Aguilar. Eso creo, ahí estoy. Y por último, a la primera sofón que le habló de tokenización, Álvaro de Garay. Bueno, yo quiero comenzar con Felipe y me encantaría que pudieras contarle una pregunta aquí. ¿Cuántos conocen M-Pesa? ¿2? ¿1? 1 y medio. ¿Uno lo dudó? ¿Sí? ¿Parece también? Ah, bueno, ok, 2 y medio. Me encantaría que les contaras un poco la historia de cómo nace Cobre, cómo arrancaron y explicarles quizás cómo Colombia les permitió crear ese primer ecosistema y qué estamos haciendo ahorita acá. Listo. Gracias por la invitación. Y creo que antes de contarles el origin story, les cuento un poquito qué hace Cobre hoy, porque todavía somos nuevos en México y creo que la mayoría no nos conocen. Cobre es una empresa de infraestructura de pagos. Proveemos tecnología para hacer pagos inmediatos en toda Latinoamérica, con un enfoque muy puntual en hacerlo a un nivel muy profundo en Colombia y en México. Entonces, en Colombia y en México estamos construyendo infraestructura propia que ponemos al servicio de empresas del sector financiero, de otras fintechs, de grandes corporativos, para que puedan pagar mejor. Como misión tenemos resolver los problemas más complejos del movimiento del dinero en la región, y digamos que el credo de Cobre, y cuando Valentina me preguntaba cómo comenzamos todo esto hace unos días, le decía que lo primero que tuvimos claro es que somos capitalistas empedernidos y las empresas son nuestros héroes. La novela de Cobre comienza hace ya casi 10 años, leyendo un white paper de esta empresa que se llama M-Pesa, que yo a todos los empleados nuevos en Cobre les digo que es como el tatarabuelo de la fintech. En 2003 en Kenia me encontraron una manera de hacer transferencias entre personas por SMS. Fue un poco de Nokia 1100 en la mitad de África haciendo pagos, como todavía a las wallets hoy en día les cuesta hacer en México. Y después también en algún punto lograron mover el 16% del PIB en Kenia. O sea, una historia de éxito muy loca. Y nosotros comenzamos soñando que íbamos a hacer algo similar en América Latina, y eventualmente nos dimos cuenta que esto había que hacerlo de la mano del sector privado. Porque en esta parte del mundo los gobiernos van y vienen, hay guerras, protestas, pero la empresa privada siempre está ahí, es quien de verdad mueve la economía hacia adelante. Entonces, si resolvíamos un problema real en las finanzas empresariales, eventualmente íbamos a poder transferir ese beneficio a todas las personas que rodean a la empresa privada. Y ahí comenzamos a trabajar alrededor de este dolor de pagos.
Y lo que nos dimos cuenta para las empresas puntualmente es que los pagos no solo duelen, pagos duelen en un montón de puntos diferentes, pero no solo duelen cuando se paga. Duele antes del pago, cuando estás montando las instrucciones y trabajando con 50 cuentas bancarias en 5 bancos diferentes. Duele durante el pago cuando no es suficientemente rápido, cuando las plataformas se caen, y duele después del pago cuando vas a conciliar. Comenzamos a crear tecnología para todos esos problemas y esa es como la combinación de soluciones que vendemos hoy, tanto para pagos locales como pagos internacionales. Y esa es empresa y que es como el gran ídolo de lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué lugares que están viendo? Ahorita estamos haciendo pues, todo eso que les acabo de decir, pero principalmente estamos enfocados en cómo entregamos mejores herramientas para hacer los pagos, digamos que mejor recorded a nivel de data, más automatizados en la manera como se crean y se cierran, más rápidos en la manera como se ejecutan y que se hablen con los diferentes sistemas que usan las empresas. Lo que en Colombia, cuando lanzamos nuestro gran diferenciador, éramos en ese momento, ya hay un par más, el único proveedor de pagos inmediatos empresariales en Colombia. En México existe el SPEI, todo el mundo tiene acceso al SPEI, entonces digamos que la inmediatez no era un problema. Pero el SPEI se queda corto porque él no habla el mismo idioma que hablan las operaciones de cada empresa. Entonces, por ejemplo, si yo estoy prestando servicios a una app de ride-hailing, ellos necesitan que esos pagos estén codificados en riders y drivers y días de la semana, porque ese es el idioma que habla su operación. El SPEI no necesariamente habla ese idioma, pero Cover le permite poner a esa operación a ese idioma. Entonces, en el contexto de esto que estamos hablando hoy, de cómo tomamos activos reales, lo digitalizamos y luego que ese activo ya digitalizado exitosamente, convertido en átomo, y alrededor de toda una cadena de valor y de compra y venta de ese activo, con base estamos trabajando de una manera de que los pagos alrededor de ese activo hablen el idioma del journey real del activo. Yo creo que lo otro, porque es súper interesante lo que estaban diciendo en la charla anterior, el activo digital no solo existe como activo digital, sino que existen eventos que transforman el activo. Sí, no solo se trata de tokenizar el activo, sino cómo tokenizamos los eventos también para que en la medida que los eventos ocurran, el activo se pueda tokenizar. ¿Qué me refiero con esto? Valentina daba el ejemplo de cómo las facturas en Colombia de su título de valor si ocurren ciertos eventos. Cómo digitalizas un concepto similar a la NOM 151 de aquí, ¿cierto? Que es básicamente una garantía de autenticidad e integridad de un documento. ¿Cómo crear una garantía de autenticidad e integridad de un evento, siendo este evento el pago? Con ese activo ya digitalizado, que es el préstamo que se hizo, tiene eventos que se pagó una parte, otra parte se mora. En cómo crear una garantía de la autenticidad e integridad de esos eventos para que cuando viaje el activo y pase de mano en mano, los eventos vayan con él. Y creo que de ahí salió mucha la relación que queremos tener hoy. Me extendí un poco. Es perfecto, porque una de las cosas que hablaba con Felipe es quizás usted, como las OPOMs grandes y las que tenemos acá típicamente tienen una muy buena estructura de capital market, son juiciosos, etcétera, pero hay casi 2.000 SOPOMs y muchas de estas SOPOMs no tienen necesariamente un fideicomiso abierto que permite esa trazabilidad y muchos necesariamente no tienen un administrador maestro que los acompañe. Entonces es muy duro, o puede que sean distintos administradores maestros y entre nosotros mismos ni nos compartimos necesariamente la data, que eso no lo había pensado, pero deberíamos de pensarlo también. Pero como al dado eso, como uno de los temas grandes justo es, sobre todo en leasing, lo veo muchísimo, que es que no quiero hacer el fideicomiso maestro porque me quiero ahorrar esto, o etcétera, pero luego comienzan, el cliente le tengo que pagar en esta cuenta, pero ese cliente también tiene otro activo que está endosado en otra cuenta, y entonces mande entonces el dinero que se confundió de cuenta, entonces envíelo para el otro lado, y comienza como por no pagar 2 pesos, o 5 o 10, como que termina ahorita la falta de trazabilidad, la falta de conciliación y la falta que desencadena una cantidad de cosas. Y una de las personas que creo que vio este problema fuiste tú, Álvaro, y me gustaría como que les contaras como tu historia, porque yo siento que
la razón por la cual entiendes el concepto es por tu historia. Entonces me encantaría que les contaras qué has hecho y qué piensas de este panel. Muchas gracias, Valen. Pues miren, mi historia empieza hace muchos años en la Bolsa Mexicana de Valores, en un broker. Yo era broker de money markets, entonces hacía trading de activos de hace muchos años. Entonces ahí aprendí pues, lo que se necesita hacer de agilidad en un mercado que es líquido, que tiene confianza y que sabe el activo que está tradeando y con quién lo está tradeando. Ahora, varios años después, estoy haciendo pues, lo que yo decía a Valen, un slow moving trading. Entonces todos los días me dedico a comprar y vender portafolios y carteras de crédito y de arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues todo está relacionado con un activo, todo tiene un activo detrás, pero lo que estoy vendiendo es una estructura de crédito y es un análisis de crédito que hace la empresa y que lo vuelve a hacer también una institución financiera. ¿Dónde vemos la oportunidad? Yo he tradeado en esto miles de millones de pesos, o sea, hay la liquidez, hay el apetito, o sea, me imagino que si todos ustedes están acá es porque ven una oportunidad en el mercado. Yo les digo, la veo todos los días, la busco todos los días, hay activos que se están peleando, hay una necesidad real, y si logramos, como dice Valen, pues finalmente tokenizar ese activo, pero es un activo de crédito, ¿no? Yo quiero ir un poco más allá que el activo puro, sino un activo como un grupo de elementos que tengan un estudio de crédito, quién hizo ese estudio de crédito, cómo lo hizo, qué rating tiene quien hizo ese estudio de crédito, qué rating tiene ese activo y cómo me ha pagado ese cliente, qué rating tiene ese cliente. Entonces, si lo piensan, es un conjunto de átomos que conforman un solo token grande que es tradeable, porque entonces ya tú puedes ver en esa trazabilidad que hablaban en la reunión anterior, quién hizo qué, con qué lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, dónde, por qué y por qué vale más o menos que otros activos. Entonces, a final de cuentas, la oportunidad es enorme, ¿no? Lo que se necesita es simplemente irlo conjuntando y poder pues, tener un sistema predial. Ahí está el negocio. Creo que mencionaste algo súper importante, riesgos. Y yo conocí a Emi hace 2 semanas y media, yo no sé, siento que nos conocemos hace mucho tiempo, pero realmente nos conocemos hace nada. Y he disfrutado yo mucho hablar con él y él me dijo algo antes de como 2 días que me gustó muchísimo. Lo dijo él, lo voy a explicar yo para que luego le expanda, pero él dijo: estamos retando la manera en cómo se hace riesgo. Si no lo utilicé bien, ese cosa me dice y lo corriges, pero me encantaría que contaras un poco tu historia, porque no entiendo por qué, no, sí entiendo porque realmente el gobierno es demasiado importante. Y es que, me encanta. Sé que se me vienen demasiadas ideas a ilustrar, pero Emi es un servidor puro. Y no lo digo servidor referente al gobierno, sino como el sistema público, sino como él como persona. O sea, si tienen la oportunidad de conocerlo, deberían de conocerlo. Y me encantaría que no sé ni cómo decirte, Dios bendito. Vamos a intentar hacer algo, ¿no? Por favor, habla tú. Un poco a lo que... ¿Sí se escucha? Sí. Un poco a lo que se refiere, Vale, de lo que platicábamos es: oye, ¿tú cómo entiendes tu carrera profesional? ¿Cómo te entiendes en el mundo? Yo le decía, yo me entiendo desde la vocación de servicio. A mí me parece que las personas que tienen talento tienen, todos tenemos el derecho de cobrar dinero, de ser muy felices, de comprar cosas bonitas, pero yo sí considero que las personas con talento tienen la obligación de empezar el mejor mundo, ¿no? Pero digo, bueno, lo sabemos bien. Yo, en un pasado donde en su momento yo no empecé en el mundo financiero, yo empecé siendo misionero y terminé llegando a ser banquero, ¿no? Lo cual es una transición de carrera interesante. Y siempre he entendido esto desde el servicio, ¿no? Ahora, empezando en la parte de riesgos, uno se pregunta cómo otorgas esta clase de valor, ¿no? Yo creo que ese valor se tiene que entregar a través de decir cómo es posible medir mejor el riesgo. ¿Y por qué les digo esto? No, porque cuando tú puedes medir el riesgo de manera cada vez más exacta, puede ser más justo. Y cuando los mercados son justos,
más gente tiene acceso al crédito. De verdad, yo estoy convencido que el acceso al crédito democratiza las sociedades. Entonces, claro, ¿no? O sea, hablar de un activo tokenizado en el que tú puedes saber cuál es el análisis que está detrás. Cuando todos estamos de acuerdo en que ese análisis tiene valor, tú lo que haces es reducir el riesgo. Cuando estábamos hablando del pan del pasado, ¿no? Yo escuchaba así, eso, claro, todos queremos que sea más eficiente porque reduces el riesgo. Todos queremos que la autonomía de terceros, que yo creo que es una cosa delicadísima en la sociedad, porque claro, todos podemos ser soñadores y pensar en que tokenizar las cosas las hace más eficientes. Sí, pero si no lo puede un juez, pues la verdad es que vas a tener que seguir firmando ante un notario con 17 sellos y 4 cargosas con un sello y una firma en un lugar específico, porque es que si no, no es posible, ¿no? Digo, yo sé que mi trabajo un poco y es complicado, ¿no? Porque aquí lo que hacemos en Spark es un trabajo muy de soñadores, ¿no? Y aquí me toca hacer un poco dejando un poco las cosas a la realidad de que dice, siento yo un soñador profundo, como pueden escuchar, soy un romántico empedernido, pues me toca un poco de ser realista y decir, sí, pero tenemos que ser ordenados, sí, pero tenemos que tomar en cuenta todos los aristas. Sí, esto es una garantía, sí, pero bajo la ISO 24 de la Cuba en realidad no lo es, entonces no lo puedo considerar como una garantía. Entonces, a mí me parece que cuando se enfoca todo esto desde una posición de servicio, por eso fui funcionario público, y a mucho orgullo fui funcionario público en México, ¿no? Porque yo creo que cuando entendemos así nuestras carreras profesionales, realmente estamos aportando valor. Entonces, pues eso es lo que te comentaba hace 2 días. Por eso me cuesta explicarlo a él tanto, ¿me entiendes? Como que, y yo creo que uno de los temas más que nosotros hemos sufrido mucho es el fiduciario. Ellos mismos se sufren. Tema de moda. Y creo que Edgar ha sido uno de esos abogados, y voy a hablar abogados directamente en México, con los que pude tener una conversación donde no necesariamente era como mirándome hacia abajo y como que vos desde la tecnología, etcétera, sino como que estábamos tratando, sentía que podía construir con él. Y para que lo sepan, creo que Activer fue la primera fiduciaria que nos aceptó la firma digital para instrucciones de transferencia, que en Colombia eso ya es como obvio, pero nos tocó que explicarle que era DocuSign y cada cosa nos tocó que abrir, pero como que nos permitieron, digamos, como ir, así como innovar. Y justo ayer escuchando como un poco tu carrera, como que hace sentido también varias de las cosas. Entonces me encantaría que le contaras a la gente tu trayectoria en sector bancario, específicamente fiduciario. Claro. Buenas tardes a todos. Yo tengo, justo ahorita estaba haciendo cuentas, 15 años en el sector, estuve un tiempo en IBEX, llevo casi 9 años en Actinver. Siempre enfocado en fiduciario, es el bicho raro, creo que nosotros somos el reto con todo lo que escucho que platican. Estamos muy a la antigua, y lo digo de primera mano, hemos tenido miles de pláticas con todo lo que ha pasado últimamente y platicar con Vale, ¿no? Las áreas de control hoy toman una importancia exponencial, temas de lavado de dinero, el conocimiento del cliente, y creo que el reto que ustedes nos convenzan y nos lleven a esta parte tecnológica y digital que es necesaria hoy. Hablaban, ¿no?, del RUC, por ejemplo, ¿no? Y platicaré con Vale qué le cambiarías. Hoy la idea es buena, ¿no? Y va a tratar de tocar varios puntos. Es bueno como usuario, ¿qué te gustaría, no? Que me avisara que alguien más movió mi activo, movió mi garantía. Hoy no existe, ¿no? Y es un reto que pareciera raro, pero el registro público en ciertas entidades sí te avisa. Aquí es algo que deberíamos explorar. Estamos un pasito atrás de ustedes porque la ley y las prácticas nos llevan a ser muy reservados, ¿no? Hoy hablaba con Vale de qué activo necesitas o qué tipo de bien necesitas todavía físico. O sea, pagaré, si bien es cierto, hubo modificaciones el año pasado a la ley, ya contemplaba los títulos de crédito, pero le dieron un impulso importante. Hoy el litigar, ¿no? Un pagaré, hay casos, se han ganado, pero nunca se ha controvertido la firma digital del pagaré, ¿no? Y en Ciudad de México, que es donde los tribunales están más especializados, hoy no hay un precedente. Entonces el reto, una acción, ¿no?
hoy necesitamos físico, el tema de el asiento del libro de accionistas, o sea, muchas cosas que como fiduciario, por la responsabilidad que tenemos, que debemos de cuidar y que sin duda va de mano con el tema del servicio, ¿no? Si bien es cierto, yo estoy meramente en la parte legal, pero pues, fiduciario de riesgo, fiduciario de negocio, y es a donde queremos llegar, ¿no? Es servicio, es cómo mejoramos el servicio, cómo hacemos que una disposición de un crédito se haga muy fácil, cómo hacemos que entre el crédito incluso nos podamos comunicar y crear un estándar, un medio en el cual las partes puedan mejorar la forma de trabajar, la calidad de trabajo. Aparte, pues, fideicomiso se utiliza en muchas de las transacciones, ¿no? Infraestructura, adquisición de empresas, créditos. Entonces, platicar con Vale, creo que el reto de esta plática es convencer a los fiduciarios, llevarnos con las reservas que la ley nos dice, pero a un mundo más nuevo, digitalizado, que les dé certeza a todos, pero también a nosotros, para que nosotros podamos cumplir con esta función que nos piden y que a veces no nos entienden, ¿no? A veces dicen, oye, fiduciario, ¿cómo es posible que tú todavía pidas esto? Pero es que no soy yo. Bueno, regulación, bueno, es tema interno, pero va de la mano con el tema regulatorio, que si logramos impulsar no solo el cambio como gremio, sino también una reforma legal integral, que pareciera que ahí viene, creo que va a ir de la mano con lo que estamos buscando y de lo que estamos hablando, ¿no? Él dijo muchas cosas y quiero escoger una específicamente. Justo en un deal que tenemos con Actinver, nos dijeron, no, es que vos como administrador maestro tenés que darme el ok. Para explicarles un poco la estructura, está el fideicomiso maestro de cobranza, lo estamos haciendo en Actinver, todavía no existe el acreedor, entonces todavía no se sabe dónde va a estar el fideicomiso de garantías, que tiene las garantías, puede estar en Actinver o puede estar en otra fiduciaria. Entonces, nosotros leemos la letra pequeña a los contratos y decía uno específicamente que nosotros teníamos que dar un ok a una constancia de derechos que decía, ponen que hay una lista de 10 activos, si ingresa uno nuevo, pues nosotros tenemos que actualizar esta constancia de derechos, especialmente si ese activo nuevo va a ser, digamos, va a formar parte de garantía en el fideicomiso de garantías de Capital, de la fiduciaria de Capital, ¿cierto? Entonces, la fiduciaria Capital necesita asegurarse, pues, que en efecto tenga de dónde va a recibir este recurso. Pues lo va a recibir desde el fideicomiso maestro. Entonces, yo le dije, ok, explícame el proceso. Les voy a explicar el proceso realmente, como digo, esto como no es digital. Resulta que, no sé si alguna vez ustedes han ido a alguna fiduciaria, pero esos papeles así para arriba y para abajo. Entonces me dijo, no, mira, lo que nosotros tenemos que hacer es que el originador, la SOFOM, nos tiene que enviar a nosotros la lista. Vos como administrador maestro me das el ok, imprimen el paquete y lo que hacen es que el originador tiene que recoger y se lo tiene que enviar a Capital, y Capital ahorita lo tiene que tener. Y luego yo le dije, vení, pero ¿qué pasa el siguiente día que se vuelva a ceder más activos? Me dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así que diario? No, claro, pues nosotros estamos en activos que se ceden todos los días. Me dijo, no, pues una vez al mes. Ok, listo. ¿Qué pasa al mes? No, la persona tiene que ir a Capital, recoger la hoja anterior, regresar. Y no sé si a ustedes no les parece ridículo, pero a mí me parece estúpidamente ridículo que realmente estemos... A mí me tocó contratar a un pelado en Ciudad de México con una moto, nada más que llevara papeles de la ciudad. O sea, mi negocio no operaría sin él. Es una mega absurda. No, yo decidí. El otro día estaba hablando con ChatGPT y le dice, roast me. Me dijo, vos querés cambiar el mundo, etcétera, todo, y me dijo al final, pero no sos capaz como de firmar rápidamente como documentos. Y en ese momento decidí comprar un huellero, porque México es huellero para arriba y para abajo, y dije, listo, voy a dejar de pelear tanto el sistema. Pero en este tipo de cosas como que no puedo, o sea, es que realmente, aparte que quién va realmente, Capital ni loco, no digo Capital porque en ese momento, porque lo tengo aquí, pero realmente quién va a coger todo este paquete y salir a verificar y escanearlo y validarlo contra todo eso si están hasta aquí con instrucciones fiduciarias y todo. Entonces es como, entonces decía yo, pero ¿por qué entonces no lo hacemos digitalmente? Y entonces, bueno, no lo estaba hablando contigo, lo estaba hablando con el otro abogado, Actinver, y le propuse, ¿qué pasa si
lo hacemos por medio de DocuSign y que el documento lo firmen todas las partes y digamos, ¿sabes qué? Esta es la última constancia. Porque yo le pregunté, ¿pero por qué necesita ser físico y traerlo? Entonces dijo, no, porque pues imagínate que luego eso esté desactualizado, el papel físico es la cosa más actualizada. Y yo, pero pues no, lo puedes tener en DocuSign. No, pero ¿cómo sabes que es el último? Y yo dije, pues este es el último, si quieres saber si es el último, ve y pregúntale a Vaso o haz un API call a nuestra base de datos, que otra vez, quién tiene la llave pública, quién tiene la llave privada, quién tiene acceso a esa información y quién no. Si tú eres gobierno, si tú eres el juez, puedes tener acceso a esa llave y por ende puedes hablar de información. Ahora, todo eso es un nuevo paradigma, el cómo le pedís a todo el sector fiduciario que se comiencen, digamos, como a cada una de estas cositas a revisarse y que hasta cuidar el medio ambiente. Es que en serio es... Claro, y que aparte de lo que mencionaba hace rato, ¿no? El ejemplo que dices, ¿vale? Es una constancia de derechos que yo creo que la gran mayoría sabemos de ese tema y que es una hoja de papel que ni siquiera es un título de crédito todavía. Insisto, en el título de crédito tendría sentido buscar o cuidar ciertas formalidades, pero es un papel que únicamente te refleja que tienes derecho a recibir algo, nada más, y que se va a ir actualizando conforme ceda o se revierta a cartera. Pero el problema ahí es, insisto, es un tema más del gremio, pero no de los bancos, sino incluso de los participantes, ¿no? Hoy se siente más segura la gente con un papel físico que pudiera estar en el escritorio, en el café. Lo pierden, pero ellos son felices con una constancia, un documento ahí que no muestra nada y que puede cambiar día con día, y que el tema burocrático y tema práctico pues, nos deja fuera, ¿no? ¿A qué voy con esto? Si logramos como participantes, no solo los fiduciarios, insisto, en una operación de este tipo, tener ciertas políticas o ciertos estándares de servicio, de agilidad, de medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, creo que vamos a poder dar un paso hacia adelante, pero no solo es actividad, no solo es un fiduciario, sino son incluso los bancos. Hay bancos, ustedes no, ¿verdad? Pero hay otras que te exigen todavía cuidar esas formalidades y tenemos que hacerlo así. Que nos gustaría dejar ciertas cosas, insisto, yo desde la parte legal me enfoco mucho en el riesgo legal, en cuidar lo que dice la regulación, en lo que dice las políticas, pero creo que si logramos, insisto, de la mano con reformas a las leyes y a las prácticas de negocio, vamos a poder mejorar en todos los aspectos. Pero sí es un reto. Justo ayer que hablábamos de la estandarización acerca del riesgo y tú hablaste ahorita acerca de hay valor dentro del análisis de riesgo. A mí me gustaría que como que los dos comentaran desde perspectivas distintas. Primero tú, Emi, ¿cómo desde Spark se está retando la manera convencional de hacer crédito? A ver, considerando un poco el segmento al que estamos enfocados, ¿no? Que como bien decía Luis, estamos hablando de startups, estamos hablando de gente que si tú ves sus resultados, pues básicamente tienes EBITDA negativo, no sé por cuántos años más van a tener un EBITDA negativo. Te enfocas mucho en hacer de capital, pero en términos de capacidad de pagos, tú vives bajo, digamos, métricas tradicionales, tú dirías, esta gente no va a pagar nunca. Y tal vez así que el acceso al crédito con la banca tradicional de muchos de nuestros clientes es básicamente nulo. Aunque la realidad es que si analizas tradicionalmente una empresa que lleva fundada 2 años, que está en el proceso de quemar capital de trabajo como salvajes, creando mercado, validando tesis, validando modelos de negocio, pues no son candidatos a crédito o, digamos, métricas tradicionales, no lo son. ¿En qué estamos retando nosotros cuando estamos diciendo, oye, pero hay una cosa, pero realmente hay una capacidad de pago, ¿no? Y esto lo digo teniendo un background en Project Finance, que está acostumbrado a tener sesiones de derechos de cobro de triples A's, proyectos de 20 años, ¿no? Diciendo, evidentemente hay capacidad de pago, ¿no? Y lo que te preocupa son otras cosas. Oye, ¿podemos medir o no se puede medir? Y en ese sentido, pues sí, yo lo que te diría es, estamos rentando de manera tradicional en el caso de ese crédito. Sí, digo, yo soy enormemente conservador en términos de cómo valoro
estos elementos, pero definitivamente el hecho de estar en una cosa completamente novedosa en la banca americana agrega al decir, oye, ¿estamos creando escuela? Sí, yo creo que sí estamos creando escuela. Y eso para mí es una cosa enormemente valiosa de lo que se está haciendo y es enormemente retadora para estructuras tradicionales. Ya te digo yo que cuando me siento con mis compañeros directores de banca mayorista del banco, se dan cuenta, pero es como de, claro, yo los llevo a su 20 años diferente de esto, bueno, con la pregunta es, ¿se van a pagar o no se van a pagar? ¿No? Entonces, claro, así como muchos de nuestros clientes, de mis clientes, se la pasan ahorita validando modelos de negocio y nosotros estamos en una etapa en la que estamos diciendo lo mismo, ¿eh? Estamos validando nuestra tesis de crédito, estamos validando nuestras tesis de análisis. Yo creo que vamos en el camino correcto. Es muy interesante hacerlo a través de varias geografías, que es parte de lo que me está tocando, y yo creo que vamos a tener éxito. ¿Cómo logras, digamos, como crear una escuela que al fin y al cabo logre estandarizar esas nuevas concepciones de ver riesgo? Yo ya te dije que, a ver, cuando Spark nació, lo que se estaba intentando hacer era aprobar la tesis de negocio, dependía mucho más de los estructuradores. Riesgos ha sido un área que se ha ido creando posterior a ir validando esto. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, tenemos manuales cada vez más robustos, tenemos modelos de governance cada vez más robustos. Oye, ¿cómo vamos a terminar de estandarizar esto? Pues yo creo que estamos en la dirección correcta de crear cierta escuela en la banca, y sobre todo en la banca mexicana, que es enormemente conservadora a través de, después de 30 años de crisis. Definitivamente es una banca conservadora, es una banca enormemente bien capitalizada, a lo mejor algunos se atreverían a decir sobrecapitalizada, dependiendo a quién le pregunte. Yo creo que está bien, hay gente que te diría que está sobrecapitalizada, y es un tema de vamos a cuestionarnos si realmente estamos midiendo bien la capacidad de pago. Dijiste algo que quiero tratar a lo de Álvaro, y es, justo con Álvaro decíamos, si yo hago el análisis de crédito, ¿cómo luego pasarle ese análisis de crédito a otro? Y aparte que con propiedades distintas, o sea, quizás tu modelo de governance es distinto al de ellos. Me encantaría escuchar, Álvaro, uno, ¿cuáles son como esos estándares grandes que pudieras hablar que quizás haces distinto a una banca tradicional? Y dónde crees que falta como esa comunicación con la banca tradicional cuando estamos hablando de la tokenización. Me encantaría que pudieras como ampliar bastante en cómo se comunican ustedes con el sector bancario. Gracias. Mira, ese es un problema que nos enfrentamos diario. O sea, nosotros tenemos desde el lado, digamos, nosotros al también comprar portafolios de crédito, nosotros vivimos retando a nuestra área de riesgo, la vivimos retando, diciendo cómo podemos tener valor de algo que me viene de fuera, que yo no hice el análisis de crédito. Entonces, ¿todo tengo que hacer yo un underwriting? Sí. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en el que a lo mejor yo ya compré cartera de Spark, por decir, llevamos 2 años comprando. Sí, algunas va mejor, algunas va peor, pero a lo mejor nuestros indicadores de morosidad, dices, oye, se mantienen abajo del 2%. ¿Eso le debería dar credibilidad? Por supuesto, ahí hay una oportunidad de negocio, ¿no? Que puede agilizar mi estudio de crédito, ¿no? A la vez, pues yo también me pongo a vender. Entonces yo hablo con los bancos y entonces yo llego, y generalmente yo no vendo una transacción abajo de 100 millones de pesos, porque no voy a ver. Pero a final de cuentas, lo que yo quiero que también el banco diga, a ver, Angel Capital sabe estructurar, tiene una cartera enorme, tiene una morosidad bajísima. Pues hay un valor ahí, podemos entender esa estructura mejor, porque además no solamente es el activo, el cliente, el crédito, también hay una estructura, ¿no? Entonces tenemos a lo mejor que entender una estructura diferente, ¿no? Yo lo que digo mucho de ella, que pues realmente creo que es nuestra fortaleza, es la estructuración. Nosotros podemos entender cómo funciona el ciclo de crédito del cliente y generar un tren de pagos que vaya acorde a lo que necesito. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo después me volteo con un banco y tengo que venderle esa estructura, necesito que la entienda, y no siempre la entiende claramente, porque como decía, pues a veces hay
gente que tiene la estructura de crédito muy antigua y necesita los papeles y necesita que compra los ratios y necesita cosas que no necesariamente vas a ver en un papel. Entonces, como que se combinan varias partes, necesitas entender la estructura, necesitas entender el cliente, entender el activo y entender pues, que si te va a pagar. Al final del día, ¿cómo le va a hacer para que te pague? Si a los dos les pregunto, ¿tienen una métrica estandarizable, verificable, que se puedan compartir? ¿Cuál sería esa métrica? Esos son muchos, yo creo. No. ¿De riesgo? Sí. Entonces, de riesgo, por ejemplo. O sea, el santo grial de los analistas de riesgos de crédito, en mi opinión, es llegar a la probabilidad de incumplimiento exacta, precisa, objetiva que existe. Eso no existe, pero en general, entre analistas de crédito, si nos hablamos en términos de cuál es la probabilidad de incumplimiento y en términos de tener confianza en cómo lo estás calculando, eso cambiaría muchísimo. Siento que te fuiste por la fácil, pero te la acepto. No, claro. Porque alguien de aquí puede coger la idea y va y se la estudia y comienza a hacer todo un análisis de predicción de eso y luego viene y te la vende a ti, entonces ya. Pero es complicadísimo calcular un incumplimiento porque necesitas datasets, necesitas un cierto tiempo, necesitas cosechas, pero necesitas homogeneidad y el mundo real no es homogéneo. Entonces, estar haciendo pruebas para llegar a esas probabilidades es enormemente complejo. Hoy mucha gente lo está haciendo ya que con inteligencia artificial, que con árboles de decisión, que con procedimientos que requieren muchísimo poder de procesamiento y it's still a number. Tener confianza en los modelos de otros, cambiaría el mundo. En mi opinión, cambiaría el mundo. Pero claro, un poco el diferenciador es ese. Oye, JP Morgan calcula mejor estas cosas que otros. O sea, mejor, no lo sé. Ok, pero entonces ¿te gustaría auditar el modelo de riesgo de ellos para poder definir si, o sea, si te dan un cierto esquema que pueda ser auditable? Viniendo de banca de desarrollo, habiendo trabajado muchos años en banca de segundo piso, ya te digo que lo más importante cuando le das financiamiento de segundo piso es meterte y que te abran las puertas completas de su manual de crédito, de su modelo. Y como banca de desarrollo, sé que si no lo hacen, no les abres la llavilla, porque se tiene ese poder estructural para hacerlo. Pero claro, siempre prestar a través del segundo piso, de lo que se trata es de entender bien su modelo y de, oye, ¿son buenos o no son buenos? Estoy de acuerdo, la parte sencilla de validación es pues cómo se han comportado tus cosechas. La parte esencial, objetiva del estudio es qué mides, cómo lo mides, cada cuándo lo mides. Cómo determinas tus pesos, si lo queremos así. Eso es complicado porque ese es el secret sauce de cualquier fondo. No es tan fácil compartirlo. Estoy de acuerdo, no es fácil compartirlo, pero sí es calificarlo. O sea, yo creo que sí, de alguna manera, o sea, yo lo hago todos los días cuando pues yo tengo que tener líneas de financiamiento y entonces, pues por supuesto, invito a cualquier banco de segundo piso, banco sindicado que tenga yo para fondearme, pues por supuesto me revisan y revisan perfectamente mi proceso de crédito, mi forma de aprobar, por qué, porque sí, porque no, aparte de los víntages, las cosechas, etc. Entonces, creo que eso sí, de alguna manera, sí hay una oportunidad de darle una calificación. O sea, no sé, hace un momento estaba pensando que a lo mejor la persona que faltaba en estos paneles eran los calificadores, ¿no? A veces son un enemigo, a veces no les creemos tanto, en fin, pero creo que para ellos mismos hay una oportunidad de no solo calificar un riesgo de crédito final de algo, sino se pueden calificar N cosas. Y entonces ahí creas ese átomo famoso que se compone de miles de puntos de data, que además de data, pues como decía, hay muchísima, pero cada vez ya hay más forma de cómo leerla, ¿no? Entonces, creo que sí hay una oportunidad, se puede llegar a entender y a conjuntar de una manera productiva. Para resumir entonces, probabilidad de riesgo y a ti esa probabilidad de riesgo de manera estandarizada, de una manera de calculadora, de estandarización como de calificadora, perdón. Mencionaste algo importante y me gustaría pasar a Felipe con esto y es el tema de los pagos. Pasó un evento, los pagos, etc. Justo hablábamos con Felipe acerca de, para crear esta infraestructura tenemos que hablar de un idioma y tenemos que estandarizar. ¿Quieres contar como todo lo que hablamos asociado a eso?
Entonces, yo creo que ustedes, y lo uso su ejemplo como continuar la misma historia que estábamos hablando. Está hablando de alguien emite el crédito por primera vez, luego quien le compra la cartera y luego quien le vende la cartera, ¿cierto? Y cada una de esas cosas, el activo, asumiendo que es un activo intangible, como que ya existe de manera digital. Entonces, ese pagaré, ese contrato de crédito que existe y con 151 el documento está validado y todos confiamos en el sistema de que ese documento es auténtico, en información contiene íntegra, que no se ha modificado desde la fecha en la que se hizo ese activo. El cuento que echaba más temprano sobre cómo los eventos modifican los activos es que y usted lo dijo antes de hablar del fin, es decir, las cosechas. El valor del activo cambia en la medida que ocurren cosas al activo. Entonces, si solo digitalizas el activo original, y eso es lo que viaja de mano en mano en esta cadena de valor, no es suficiente, pero es lo que estoy completa, ¿cierto? Necesitas poder que este master token, ¿cierto? Que ahora contiene información en la que confiamos que no solo es del activo, sino sobre quién te hizo el diligence, pero también qué le pasó al activo después de que se creó, cómo lo pagaron, no lo pagaron, lo pagaron a tiempo, no lo pagaron a tiempo, desde dónde lo pagaron en efectivo, lo pagaron por transferencia, en la cuenta que originó el pago de esa deuda, estaba un banco de... ¿Te puedo interrumpir solamente una cosita? Sí. Es que me diste pie para esto. Una de las cosas que yo digo, ¿cómo sabemos que ese activo es digital? Pues todos decimos, hemos venido hablando del documento, la firma. Todo eso puede ser falso y por ella hay muchas cosas. ¿Cómo llegas a probar en efecto ese activo? Y una de las cosas que hablaba con diría que es un mentor mío, es que él dijo, yo quiero verificar que el dinero en efecto haya salido de la cuenta y que se haya otorgado. Y eso es algo que realmente hoy no lo hacemos. No lo hacemos como nosotros verificadores. Entonces, como que a lo que estás hablando es justo por esta falta, digamos, como de... Pues, ese es otro tema súper importante. Exacto. Con el activo. Exacto. Y es que el activo es una idea, pero no como super meta. El activo es una idea que en realidad como solo tienes evidencia de que existe una vez le ocurren cosas al activo. O sea, la deuda no existe hasta que se comienza a pagar, ¿cierto? El préstamo no existe hasta que se usa pagando. Entonces, porque todos estos eventos que le ocurren, en especial cuando estamos hablando de crédito, las cosas que le ocurren al activo son pagos. Los pagos se pueden trazar. Y hoy, los pagos no siempre se trazan igual. Porque las personas que tenemos visibilidad de esos eventos son diferentes actores. Pues si el crédito se desembolsa usando cobre, yo puedo ver eso y yo puedo abrirte toda mi happy como me invitaste en la charla pasada y mostrarle a todo el mundo que efectivamente se pagó. Desde el punto de vista de riesgo, te aseguro que cambia. O sea, nosotros todo el tiempo estamos haciendo portfolio monitoring, seguro lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Ese activo o esa estructura de crédito no vale lo mismo hoy que en 2 años. Entonces, sí, toda esa trazabilidad y data viva es súper importante. Y tiene que poder el token tiene que poder volverse una unidad compuesta, ¿cierto? Donde yo cojo el archivo original y todos los eventos que le han pasado hasta hoy, pero si le consulto mañana, tengo una opción de ver también qué le pasó mañana. Y todo eso se puede hacer, la tecnología existe para que ese tipo de vainas ocurran. El ejemplo que les ponía ahorita de la plataforma de ridesharing, ¿no? Yo en Colombia entiendo a Cabify, por ejemplo, todos los pagos de Cabify de Puerto Rico. Y ellos me decían que para cada uno de los pagos que reciben, saber exactamente a qué viaje perteneció la transacción específica, ¿cierto? Y luego el viaje está contenido dentro del historial de un pasajero, está contenido también dentro del viaje de un usuario. Entonces, como tú puedes ir agrupando las vainas para que eventualmente cuando ellos miren de cierta manera el creditworthiness del rider, del usuario, para saber si cuando, ¿verdad? A mí a veces no me dio la tarjeta de Uber, pero me dejan usar Uber con 3 días más. Ellos están ahí determinando mi crédito. Y lo pueden saber porque han visto
usando tecnología como esta, cómo exactamente estos comportamientos de pagos empiezan evolucionando cada vez que uso. Yo quería mencionar algo que, al punto donde quiero que llegues, porque no sé si aquí hay gente que está en pagos, pero es que vos me dijiste algo que yo no sabía, que es que así como nosotros no tenemos en el mundo financiero estandarizados los activos, que tampoco está estandarizada la mensajería de pagos. ¿Te acuerdas lo que me dijiste? De que es que hay propiedades como que no se comunican. Sí. México está un poquito mejor que Colombia en eso, por el simple hecho de que existen las cuentas clave, y eso estandariza un montón de la realidad de los pagos en México. Pero sin embargo, si tú vamos al ejemplo que yo pusiste ahorita sobre aquí hay un crédito donde ayúdame con el vocabulario de este mundo porque todavía no lo conozco bien. El administrador maestro Somos nosotros. es base, tiene esta fiducia en alquiler, Correcto. pero luego hay otra fiducia en capital que es una garantía. Correcto, sí. Cuando hay un error en un pago, probablemente el naming de ese error en alquiler, el naming de ese error en capital es diferente. Así será la misma cosa que falló. Entonces, cuando vas que necesitas consumir información de ambas partes sobre el porcentaje de conciliación para que voltees, no sé si debe poner algo, pero Eso no es decir lo que decía Javi. para que me humilles en público aquí con mi casa de conciliación bajita, eso también tiene que ver porque de todos los pagos que estás mirando, no es, o sea, esa tasa de conciliación es porque tú estás conciliando diferentes pasarelas en diferentes fiducias y cada una tiene una nomenclatura, unos estándares de respuesta, o sea, de output y de input diferentes, a pesar de que las cuentas claves sean las mismas y ayuda muchísimo. Y eso hace el trabajo tuyo y el trabajo de los stakeholders que están confiando en ti por tu data mucho más complejo. Al punto que quería llegar es que realmente este ecosistema que digamos que comencé a imaginarme acerca de los movimientos de los activos, si no logramos estandarizar la mensajería de pagos, no vamos a llegar nunca allá. No existe manera que a 3 niveles de confianza como que logremos verificar cada uno de estos eventos si los pagos no vienen trazables. Y ese es creo que uno de los temas más importantes y que quería traer a Felipe a la charla para que lo escucharan, es la importancia de los pagos y que no tenemos ni siquiera todavía la infraestructura para poder estandarizar eso. Pero la estamos construyendo, porque estamos ahí y todo el que está ahí está Pablo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer todavía sin que necesariamente tengamos que hacer un acuerdo monumental global de todos los bancos sobre cómo ponemos los códigos de error. Estamos ahí, there's ways around it, y creo que eso es lo que estamos encontrando en la medida que hay más y más apertura apertura de los equipos de riesgo, apertura de los equipos de tecnología de los bancos. Nosotros trabajamos muchísimo con Spark a nivel de conectar ambas infraestructuras y de verdad hacer una cuestión muy bacanas. Se pueden encontrar maneras. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo quería irme para Edgar y regresarme al tema de que la ley, sé que es LGTOC, que parece LGTB, pero sé que no lo es. Los dos cambian. Sí, pero LGTOC, Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Falta una C, la final. Sí, bueno, cambiar la O por la B. Sí, bueno, que ya en este mundo la C puede ser cualquier cosa, las dos. Cabrona, puede ser, por ejemplo, también. Pero me dijiste algo que me tocó que fact-chequearlo, porque yo decía, no puede ser. Me dijiste algo que no han habido modificaciones reales a esto desde los últimos como 40 años. Bien, modificaciones a temas fiduciarios no ha habido, ¿no? Insisto, creo que es una buena iniciativa que esperemos salga pronto por temas de responsabilidad fiduciaria, por temas de responsabilidad de las instituciones. No es mentira que hoy todos los bancos, ¿no?, que prestan este servicio han sido objeto de mucho revisión. Ya no solo es prestar un vehículo para que ustedes hagan negocio, sino incluso hay temas de seguimiento para los auditores. El banco responde por ahí con propios activos. Y esto atiende a la falta de evolución y de ver desde mi área o desde el nicho donde yo participo
distinguir, ¿no? Todos estos temas que van cambiando. No ha habido una reforma importante en temas fiduciarios a la ley general de títulos verdes de crédito. El año pasado hubo un par de modificaciones por ahí que atiende más a títulos de crédito, como les mencionaba hace ratito, pero que sí es indispensable o es necesaria, como lo vemos nosotros, estas modificaciones que contemplen distinciones entre roles y funciones, ¿no? A veces creen que el fiduciario debe de hacer lo mismo que el administrador, ¿no? Y asumir el mismo riesgo que el acreedor, ¿no? Y pareciera que el deudor hoy es el que... Si es el que menos te pagan de toda la cadena. Exacto, y el que más gana, ¿no? Me llevo la lana y ahí está el banco que pague, y si no, que asuma el riesgo el que prestó. Entonces digo, que hay varios clientes, ojalá no me maten, ¿no? Deudores y acreedores, que repito, estas o falta de modificaciones nos están pegando duro. ¿Qué sería lo primero que le cambiarías? Esa palabra, hay dos palabras que a todos los fiduciarios nos preguntan, nos duelen muchísimo, que ha sido los grandes bancos o las grandes instituciones fiduciarias no estamos exentas de reclamos millonarios, que es el buen padre de familia, ¿no? Y esa concepción desde el derecho romano es ni siquiera era así. ¿Quieres explicarles? Sí, claro, muy rápido, sin darles flojera, ¿no? Hasta a mí me dio flojera cuando lo estudié. Y ahora me cae muy mal esa palabra. Se concebía como si fuera la máxima autoridad en aquella época, y no es así, era o el padre de familias, ¿no? El responsable de, pero no era el que tenía mayor autoridad. Se trae esa concepción, y por ahí la ley lo menciona, que es el buen padre de familia, que es tengo que cuidar, por eso digo parezco el administrador, parezco el fondeador, parezco todo. Cuando es un servicio que se presta y que intenta y tiene un buen propósito, no darle seguridad a las partes, que un tercero administra estos bienes que son objeto o fuente de pago de alguna garantía. Solo es eso. Hoy este tema de buen padre de familia intenta responsabilizar al banco por los errores del administrador, digo ustedes no, pero es un ejemplo, del acreedor o de la falta de legitimación o de la existencia del activo, ¿no? El activo se refiere, y hay grandes ejemplos, ¿no? Que en 2014 una falla ahí con la legitimidad y la existencia incluso de los activos que modificó las circular mecanizadoras, donde en estructuras públicas hoy, repito, el fiduciario parece que es el responsable de hacer todo, de verificar, incluso, platicar con Vale, el tener que ir a ver que la existencia o la originación del crédito, y si no lo hace es culpa del fiduciario porque no se responsabilizó en ver que existiera, cuando se llama del originador, probablemente el administrador, sin duda el responsable del acreedor, que es el que debe estar más preocupado porque exista lo que está fondeando, pero que hoy es del fiduciario de responsabilidad. Y como gremio se ha buscado esta reforma, parecía que no le interesa a los legisladores hacer esta distinción, y que cada vez hace que sigamos siendo conservadores. ¿Por qué crees que no les interesa? Al final, como casi todas las instituciones que prestan el servicio fiduciario, unos no lo entienden, ¿no? Sin duda. Hoy no hay juzgados, y ahorita voy hacia allá, un juzgado como hay especializado en concursos mercantiles, no hay en temas fiduciarios, ¿no? Hoy, y estoy hablando de temas civiles y mercantiles, si te metes en temas penales, mucho menos, ¿no? O sea, ir a explicarle qué es una propiedad fiduciaria, no lo entienden. ¿Por qué no ha habido esa modificación? Sin duda, insisto, no lo entienden, y dos, no es algo que les interese. Siempre buscan a alguien que sea el que pague los platos rotos, y que mejor que un banco o que una institución que pudiera tener el capital por el mal manejo, el mal uso de ciertos activos. Por eso, insisto, hemos sido muy conservadores, el riesgo tratamos de minimizarlo, y por ahí es algo que no nos ha dejado avanzar. Hablan ustedes del activo, ¿no? De algo intangible, pero ¿qué pasa con los que sí son tangibles, ¿no? Esa parte sigue siendo preocupante, sigue siendo desde el lado fiduciario algo que debemos de cuidar, y que por eso, insisto, la resistencia al cambio se debe a determinaciones judiciales, que si logramos hacer esta reforma integral, sin duda va a abrir oportunidad para asumir un poquito más de riesgo y dividirlo, ¿no? Insisto, este tema de buen padre de familia ha sido complicado, no nos gusta, nos duele, nos molesta, y ojalá venga una reforma integral que va a ayudar,
a entrarle o a asumir cierto riesgo. No hoy el poder recibir un activo, el firmar los pagarés, recibir, regresar electrónicos, te piden a pie y los delegados fiduciarios por ahí dicen cómo le va a prestar mi fiel a alguien y el administrador cómo lo va a tener y qué pasa si se pierde mi llave, o sea, pero todo, insisto, viene muy casado con fallas en las resoluciones judiciales que yo creo que si logran distinguir al fiduciario como lo que es o como al fideicomiso, más que al fiduciario como un vehículo de administración y dividir responsabilidades, va a haber un camino enorme para que nosotros podamos seguir haciendo negocios y aceptando nuevas cosas. Desafortunadamente tenemos que comenzar a close, pero quiero tirar una más. Y es, si ustedes tres, cada uno, si tuvieran que cambiar o empujar el cambio de alguna ley o algo que sería que les impacte muchísimo en ya sea dentro del banco, dentro de la SPON, dentro de la empresa, como que es algo que desearían que le pusieran un foco a eso. Una. No sé si es una ley. A mí, como banquero, lo que más me gustaría que empezara a existir cada vez más es la rapidez en la ejecución de garantías. Es algo que no le gusta a los deudores, pero la realidad es que demostrar la eficacia, pues una cosa es que tenga la garantía, que esté bien documentada, pero ejecutarla 9 meses. Sí, bien. con suerte. Sí, bien, claro. Pero ejecutar una garantía hipotecaria o personal, o sea, un crédito hipotecario, un banco se trata de ejecutar lo que es 5 años. Si un banco pudiera ejecutar una garantía hipotecaria en 2 años, el dinamismo del mercado sería otro, los costos de fondeo también serían otros. Si vamos a mover hacia el futuro el crédito, ya sé que no lo escuche el señor Beluga, pero tenemos que abaratar los costos de fondeo. La única forma de hacer eso es calculando de manera correcta el riesgo. Porque la realidad es que la prima de castigo que existe en los países en vías de desarrollo por trámites lentos, por leyes incompletas, por la dificultad en la ejecución de estas garantías, es altísimo. Y eso es lo único que hace frenar el desarrollo. Entonces, si realmente queremos democratizar el acceso al crédito, se tiene que medir mejor el riesgo y ejecutar más rápido las garantías. Entonces, si se pudieran ejecutar más rápido las garantías, yo creo que sería un gran primer paso para el desarrollo de todos nuestros países. Pero eso es mi opinión. Yo la verdad iba a comentar lo mismo, o sea, de verdad, es que no hay manera de que, y mira que yo trato con activos tangibles que puedes tocar, ir por ellos, recuperar, y muchas veces si se vuelve un problema legal, pues sí, te puedes quedar ahí atrapado por meses o años, y entonces, ¿qué pasa? Pues tú tienes que agregarle una prima de riesgo a eso. Porque si yo pudiera prestar por una máquina y en ese momento, en el momento que no me pagan, recuperarla, venderla, digo, tengo un gap ahí que puedo perder, pero si mi pérdida se reduce, pues mi estimación de pérdidas pues baja y entonces puedo prestar más barato. Yo soy bueno en este país porque yo solo soy ley, yo no me puedo meter ahí. Bueno, en Colombia. En Colombia hay una ley interesante que se llama el gravamen al movimiento financiero. Básicamente es un impuesto donde tienes que pagar el 0.04% del monto que transfieres cada vez que el dinero se mueve de plata, de manos. Entonces, si yo pago el 0.04%, pues si tú después vas con eso y compras un apartamento, pagas el 0.04%. Los desembolsos de créditos están exentos y hay un par de exenciones, pero como principio me parece, me quita el sueño. Es como un impuesto a las ventanas. Sí. Es ineficiente. Pero en algún momento hubo una razón buena para que existiera, pero creo que superamos ese trauma y la ley sigue ahí. Wow. 2 preguntas. Ok. ¿Quién? No, Edgar dijo el pater, familias, yo no sé qué. No más que una pregunta, primero agradecerte, Edgar. Hace mucho tiempo que no tenía yo calma para sentarme y ver todos estos problemas filosóficos de la normatividad, porque la operación diaria de los fiduciarios nos come. Pero hacías una pregunta, le hiciste una pregunta de ¿por qué hay que hacer para cambiar esto y poder entrar a un mundo digital?
pues hay que cambiar en México al menos un poco la idiosincrasia, porque tenemos muy metido el papelito habla. Entonces, esta costumbre de todo tiene que ser en físico, porque si no tengo el documento es terrible. Y pues ahí tenemos que ir empujando nosotros como áreas fiduciarias, ¿no?, poco a poco al cliente, y aceptar cuando el cliente poco a poco nos va empujando a nosotros para llegar a diversos puertos. Entonces, ese punto se tiene que considerar. Y el otro punto que tenemos que considerar para poder ir avanzando es, pues, tratar de hacer el mejor uso que podamos con la normatividad que tenemos, cuadrada, difícil, complicada, excesiva, ¿no? Porque de la tecnología con la que sí podemos ayudar a nuestro cliente a que cada vez sea más rápido ese proceso. Y a lo mejor, pues, utilizo la inteligencia artificial para revisar la escritura, donde antes tenía yo a 10 abogados sentando, revisándola, ¿no? Ese tipo de cosas nos permiten acelerar las cosas. Y que te acuerdas que platicábamos de eso, justo el mismo ejemplo, le mencionaba, Vale, me decía, ¿cómo puedes tú eficientar el tiempo? Le digo, hoy tú eras más rápido que yo, creo, porque hablaste 4 horas para revisar una escritura, yo todavía en el equipo se tarda más, porque el tema de responsabilidad, otra vez, y sin dar flojera y sin darle vuelta, ¿no? Pero vamos a este tema, es si yo acepto una escritura donde tú no puedes hacer algo, pues da lugar a una nulidad y la responsabilidad es mía, ¿no? O sea, otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cómo nos hacemos de esas herramientas respetando el marco legal, políticas de las instituciones, a poder eficientar tiempos, recortar costos, ¿no? Y hacerlo más atractivo para todos los participantes? Y hablaba de ese tema de las escrituras, ¿no? Hoy tienes que tener un abogado que sepa qué ver en una escritura. Si encontramos esa herramienta, igual ya existe, y como decía Edgar, estás muy atrasado, aunque ya existe esa herramienta donde puedes ponerle ciertas cosas, ciertos identificadores que te digan si estás, ¿no? Y no está exento a lo mejor una última checada, pero que esa última checada es de 1 hora, no 5 horas que te va a llevar a analizar una constitutiva, un poder, documentos legales, que coincido completamente contigo, ¿no? El respetar hoy, porque tenemos muchas limitaciones, pero sí podernos allegar de otras herramientas que nos facilitan la vida y que a ustedes también les facilitan, ¿no? Es que muchas veces el cliente no sabe, por ejemplo, que los delegados fiduciarios, es decir, aquellos que firman, tienen responsabilidad penal, por ejemplo. Entonces, pues esto va haciendo, ¿no?, que tengamos que ir poniendo una bola de cláusulas, ¿no?, para cubrirnos en lo que hablaba Edgar de los riesgos del fiduciario. Entonces, yo no voy a ser responsable de A, no voy a ser responsable de B. En la medida que la tecnología avance y la regulación se relaje, pues podremos ir siendo más rápidos, más eficientes y más ágiles. Y que no se trata, perdón, rapidísimo, que no se trata nada más desde el lado de que presta el servicio fiduciario, porque aquí los afectados o los beneficiados somos todos. Yo creo que si como prestadores de servicios financieros o participantes, mejor dicho, nos uniéramos, suena muy soñador esta parte, pero creáramos un frente contra las autoridades de es necesario el cambio, es necesario relajarse, es necesario tomar otro tipo de medidas, todo esto cambiaría, pero cada quien a veces ve por su lado, ¿no? Hay que, incluso como fiduciarios, ¿no? Pues yo en la constancia la sigo queriendo física, porque es mi política. Oye, te da la misma seguridad hacerlo a través de cualquiera de estas plataformas, e incluso no te llenas de cajas en tu expediente, pero no, cada quien ve por su lado, y mientras tengamos estas diferencias, no sé si de perspectiva legal, de competencia económica, de todo lo que pueda hacer, no vamos a poder avanzar, y si lo sumamos a ustedes a este tren de vamos a cambiar, creo que se podría hacer y pasar y asumir un poquito más de riesgos con lo que ustedes mencionan, ¿no? Creo que hubo como un despertar solidario financiero, o por lo menos así yo lo siento, o por lo menos así me gustaría que fuera, por lo que regresé al inicio del título y de cómo se dio esto, pero sí siento que falta, y quizás existen esas charlas y no mi parte, pero pues como que sí siento que como gremio pudiéramos
apoyarnos mucho, comenzar a definir cosas y como le llamé a nuestro chat de WhatsApp, como entrar a una nueva era. Y solo un punto en términos de la regulación. Hace poquito estuve en Brasil y para mí no se trata de relajar la regulación, sino de cómo hacer smart regulation. Es increíble cómo Brasil ha hecho smart regulation, o sea, sí pueden viajarse, porque si no ahí sí me matan, pero sí pueden viajar y pueden preguntar cómo se ha hecho el tema de PIX, cómo se ha hecho el tema de facturas, cómo se ha hecho KYC, o sea, es ridículo cómo incluso el propio Banco Central es tecnológico. Como gobiernos son tecnológicos en el sistema financiero. Ni lo tenemos en Colombia, ¿no? O sea, aquí como Brasil, como uno de los grandes, y creo que eso como gremio también lo podemos empujar, y si nos escuchan también los distintos gobiernos, creo que lo podemos llevar allá. Esa es la gran invitación para todos, que se lleven algo de aquí, es que pues como gremio trabajemos para un mercado de capitales mucho más eficiente y trazable. Gracias.